Muy buenas noches a todas y a todos. Qué lindo compartir un nuevo miércoles más en esta semana especial, porque fue una semana de democracia uruguaya. ¿Y con quién mejor que hablar? Con una persona que realmente a mí me emociona muchísimo poder conversar y compartir con ustedes los conocimientos, la dulzura y la visión de nuestro país de una manera genuina y absolutamente, yo me atrevo a decir original, porque me parece sumamente original y difícilmente hayamos visto una interpretación igual a la sensibilidad de la polis y la democracia uruguaya, como lo hace la politóloga Amparo Méndez Carrión, quien es una uruguaya que está actualmente viviendo en Ecuador, en Quito, y con quien realmente tengo muchas ganas de conversar. Así que bienvenida, Amparo, a Algo en que Creer. Muchas gracias, Julieta. Yo debo decirte que estoy feliz de que finalmente, luego de habernos comunicado varias veces, te pueda ver en pantalla. Y debo decirte que em, yo no sé si estaré a la altura de las espléndidas entrevistas, de los espléndidos entrevistados que has tenido antes, que los noté con una frescura, con una soltura enorme. Me han gustado mucho tus entrevistas y yo espero de alguna manera poder hacer honor, ¿no? A los ciclos que tú ya has realizado. Ay, te agradezco Eh, mucho, Amparo. Porque sabes que hay una cosa que es muy, muy importante en tu programa, desde el título, ¿no? ¿Cómo es el título? ¿Ah? Algo en qué creer. Algo en que creer. Entonces, yo pienso que en tiempos tan tremendamente duros, intrincadamente complejos, a todo nivel y escala, y con horizontes tan brumosos, es muy importante esa idea, ¿no? De algo en que creer. Hay mucho en lo cual creer, pero bueno, eh, también eso requiere que uno pueda afilar bien el lente hacia aquello eh, que es fácil de creer y que sin embargo lo que hace es obnubilar nuestra sensibilidad y nuestra capacidad de reflexión, ¿no? Tal cual. ¿Sabes que quiero conectar esta valiosa reflexión que vos traes, que a mí me encanta y me emociona mucho? Es conectado también con todo lo que tú has venido trabajando. Yo creo que el volver a creer también conecta con lo que fuimos, ¿no? Esta cuestión de la memoria de una polis. Justamente antes de comenzar esta entrevista, volví a repasar los comentarios de Gabriel de la Coste, que hizo creo que en el año 2018, en una entrevista muy extensa para la revista Lento, donde él intentaba un poco sintetizar lo que ha sido tu gran trabajo de 3 tomos, que además ya vamos a recomendar desde ya. El libro se llama Memorias de una polis golpeada, Memorias de, Memorias, perdón, Julieta, sí, memorias de ciudadanía, los Memorias avatares de una polis de una... golpeada, la Así experiencia es. uruguaya. Les recomendamos, por favor, está en digital y además lo pueden conseguir en las librerías. Y bueno, y ahí, digamos, lo que sintetizaba una de las partes que decía Gabriel de la Coste era esta cuestión de la memoria de una polis que fuimos, ¿no? Esa polis como entendida como la hegemonía, digamos, del discurso más plural igualitario, que lo podemos interpretar como algo político, pero que también tiene que ver como aquellas conversaciones en las plazas, como aquello donde la escuela pública era un lugar donde estaban todas y todos por igual, donde había discusiones políticas en reuniones, es decir, ese Uruguay de las sensibilidades fue algo que fuimos y que esto de volver a creer también tiene que estar conectado porque tiene que ver con que es algo que no es que lo estamos creando de cero, sino que está dentro de nuestra memoria y me gusta mucho esa disputa que se genera en términos de memoria y cómo se pierde terreno
cuando no se lo rescata, ¿no? Claro, a ver, has dicho, has planteado o has levantado muchos puntos interesantes. Primero lo que fuimos. Dijiste, una entrevista de Gabriel de la Coste, que dicho sea de paso, em, es una de las personas, es muy notable, cuando se hizo digamos, el relanzamiento de Memorias de Ciudadanía, que fue el año pasado, porque se lanzó se hizo un seminario de 2 días con politólogos ecuatorianos y politólogos, sociólogos, economistas políticos del Uruguay, con motivo de la aparición de la versión digital de esta obra. Allí Gabriel hizo una confesión que a mí me encantó, y él dijo, a mí me llevó 3 años leer este libro, pero lo notable es que él tiene además, me ha contado, un ejemplar suyo y un ejemplar que él presta, ¿no? Yo creo que te mencioné eso en algún momento. Em, y lo que a mí me ha llamado profundamente la atención, em, y que por un lado me ha conmovido mucho y por otro ha reafirmado esa suerte de esperanza que es tan difícil de mantener en estos momentos, em, por un sinfín de razones con respecto a, a cómo se está, cómo las tendencias predominantes están sobremarcando y sobrecondicionando el futuro a nivel planetario y ciertamente a nivel de nuestro lugar, que es el Uruguay. Una de las cosas que más me ha conmovido, te decía, es que este es un trabajo que ha sido leído y que ha motivado las preguntas y las ganas de conversar de gente de tu generación. Fíjate, eh, es muy interesante ver las reacciones a este trabajo vinculándolas a lo generacional. Y voy a vincular eso con esa idea tuya de lo que fuimos, ¿no? En un minuto. Eh, por un lado, aquellos de mi generación, yo crecí en los años 50, ¿no es cierto? Estuve en el Uruguay hasta el 68. Mis padres me mandaron a estudiar al exterior en el año 68, eh, preocupados por el tipo de militancia que no les gustaba de su hija, ¿no? Entonces, muy tempranamente salí del Uruguay y esa generación con la cual yo eventualmente me reencontré, que creció en los años 50 y en los años 60, eh, han identificado con este trabajo desde una perspectiva emocional, fíjate tú. Les ha costado más la parte de, del tipo de reflexiones que están plasmadas en esta investigación que abarca desde mediados del siglo XIX hasta el año 2015, ¿no? Claro. Rastreando la construcción de lo público y la ciudadanía en un caso que es cuasi ideal, te diría yo, desde la perspectiva teórica, que es el caso de Uruguay, porque ha pasado ya por los distintos momentos teóricamente posibles de una polis. Una polis que para mí no es la ciudad, ¿no? No es la ciudad versus el campus, versus el campo. Eso es un espacio discursivo, ¿no? Una idea un poco abstracta, pero eh, que, es, que es posible aterrizar y que intento aterrizar precisamente a lo largo de esos 3 tomos. Ahora bien, la generación que crece en los años 70, 80, o que a partir del 85 ingresa a la política o retorna al Uruguay,
pero que realmente no vivió, no eran adultos todavía en los años 50, en los años 60. Tienen muchas dificultades con este libro, con esta obra, muchas dificultades. Porque en realidad puede leerse como una impugnación, mal leerse como una impugnación a esos tramos generacionales. ¿Por qué mal leerse? Porque es una obra muy crítica del Uruguay que yo planteo se gesta con la dictadura, ¿no? Y esa generación posterior a la mía es la que ha estado a cargo. Sí, por supuesto, han habido aquellos que hoy en día son octogenarios, etcétera. Se ha hablado mucho de las generaciones mayores siendo preeminentes en el sistema político y en la vida pública, pero en todo caso los gestores han sido esas generaciones posteriores a la mía y anteriores a la tuya y a la de Gabriel. Tienen muchas dificultades con mi trabajo, sobre todo porque es un trabajo que hace una fuerte distinción entre lo que yo llamo la izquierda oficial y la izquierda de la polis. Y con eso tienen dificultades, ¿no? Y es una crítica muy fuerte también, muy fuerte a la izquierda oficial. En cambio, tu generación, el tipo de lecturas que han hecho, el tipo de preguntas que me plantean, me da la pauta de que ustedes están en condiciones de hacer aquello que la generación entre las generaciones o los tramos etarios entre tu generación y la mía no han estado en condiciones de hacer. Y lo que no han estado en condiciones de hacer es confrontar de frente, con sentido autocrítico, por una serie de razones, que no tienen que ver necesariamente con lo individual, son procesos sociales, son procesos históricos. No han estado en condiciones de aproximarse con suficiente conciencia crítica desde la izquierda al profundo trauma societal que el Uruguay ha vivido desde la dictadura en adelante. ¿Ah? Serias dificultades en entender esta idea, que el Uruguay que estamos viviendo en este momento es la consecuencia del Uruguay del giro epocal monumental, muy, te diría, mucho más profundo que en el caso de la dictadura chilena, o en el caso de las dictaduras argentinas, y mucho más que en el caso de la dictadura de Brasil. Tienen serias dificultades con confrontar, con decir y admitir, sí, el Uruguay que vivimos hoy, que nos perturba y que nos inquieta, y que a veces no sabemos cómo tramitar a lo interno de nuestras conciencias y en términos también colectivos, es el Uruguay del Trump, ¿no? Y ustedes están en condiciones de reconocer eso, y por eso es el interés en lo que tú llamas lo que fuimos, ¿ya? Ese lo que fuimos, miembros de mi generación, a veces a mí me irrita un poco encontrar que lo que fuimos lo miran con nostalgia. Yo debo decirte que detesto la nostalgia. Me parece un sentimiento muy inútil. Es más, a mí me hablan, por ejemplo, de esa cosa que llama la noche de la nostalgia, y a mí realmente quiero hacerme el harakiri, ¿me entiendes? Eh, ustedes, en cambio, tu generación, de los que tienen en este momento, digamos, después que no digan que yo he dicho que los que son mayores de 40 no están ahí, pero bueno. Pero en términos generacionales, esas generaciones uruguayas que ahora tienen entre 40 y 20 años, fíjate, son generaciones que están en condiciones y dispuestas
a preguntarse, primera cosa, primero, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿No? ¿Qué está hablando esta mujer cuando habla de esa polis plural igualitaria, cuando yo me encuentro todos los días con un mundo que desde mi ojo crítico dudo que pueda provenir de ese tipo de génesis? Bueno, claro, ahí tienes que volver a la idea del trauma, ¿no? Corte profundo, cambio epocal, una herida profunda, trauma. Y el trauma, claro, tratamos de lidiar con él en el mes de mayo, marchando, ¿no es cierto? Marchando en las calles, que es un momento, yo te diría, de recuperación de esa polis plural igualitaria, muy conmovedor. Tal cual. Pero eso, sin embargo, no es suficiente para reconocer eh, la responsabilidad histórica brutal de esa sanguinaria dictadura cívico-militar que tuvimos, que es la bisagra, ¿no es cierto? Es lo que, es decir, es lo que causa que a partir del 85 a la fecha tengamos un momento bisagra, ¿no? Momento bisagra entre ese cambio epocal y lo que se nos puede venir. Preludio de lo cual fue la administración del señor Lacalle Pou, y que por suerte ahora parece que tenemos posibilidades de poder por lo menos arrestar eso desde ese, no les gusta a muchos, pero bueno, lo siento, no desde esa coalición frente amplista, desde ese extraordinario partido, ¿no? Pues yo puedo ser muy crítica de la izquierda oficial, pero hay cosas en las cuales la izquierda, esa izquierda oficial no se ha perdido. ¿No? Constituyéndose en el baluarte de la institucionalidad en el Uruguay cuando ésta es atacada por las fuerzas de la nueva derecha. Ahora bien, volviendo a lo que fuimos, yo te diría, Julieta, que no es lo que fuimos, porque para mí es muy, lo que fuimos también es lo que acabamos de hablar, ¿no? Es decir, el presente es un momento de tránsito. Yo insisto, y en esa obra insisto mucho, en el falso antagonismo que nosotros, al cual nos hacemos muchas veces para poder vivir, ¿no? Sin reflexionar demasiado sobre las cosas. Esa diferenciación que establecemos entre pasado, presente y futuro. Yo diría que el futuro del Uruguay no tiene sentido sin eh, concientizar a las generaciones actuales acerca de aquello que podríamos haber sido o continuado siendo de no haber existido ese trauma, las condiciones que lo crearon y cómo confrontarlo. Entonces, el pasado en realidad, cuando tú hablas de pasado o de lo que fue y lo sitúas en la memoria y no en el recuerdo, entonces ahí estás hablando de lo que es una conciencia colectiva abortada. Y resulta que los que creo que se van a animar y que tienen que impulsar esa idea de recuperación de una conciencia colectiva abortada, a la cual ustedes generacionalmente tienen derecho, son precisamente los miembros de tu generación. Por esa razón es que a mí me ha conmovido tanto el poder establecer una comunicación tan rica contigo, con Gabriel, con nuestro común amigo Rodrigo Alonso y con Sí. otros miembros de tu generación, ¿no? Amparo, Dicho sea de paso, perdón, dicho sea de paso, ¿no? me gusta mucho la primera vez que tú y yo conversamos y yo te pregunté, bueno, muy bien, periodista, ¿qué otras actividades? Y tú me dijiste dos cosas. Y ahí yo te entendí como una portadora de esa memoria, porque me dijiste dos cosas. Estudio teatro en la EMAD y
colaboro en el área de comunicaciones con FUCPAM. ¡Caramba! Dos baluartes de la polis, ¿me entiendes? Sí. Entonces, para mí eso fue realmente muy grato. Entonces, digamos, no lo que fuimos, sino lo que hace parte de esos elementos de una conciencia colectiva que una sociedad en trauma requiere en algún momento recuperar para superar el trauma, ¿no? Tal Y cual. lleva tiempo, pero yo creo que estamos todavía a tiempo. Siempre hay más tiempo, ¿no? De poder continuar. Y además me parece muy interesante esta cuestión de los tiempos, ¿no? Esto de que no, del pasado, el presente y el futuro, entendidos no solamente desde esa forma, ¿no? Y una cosa que a mí me resonaba escuchándote, es también algo que siento que varias personas de nuestra generación y también de otras sienten que hablando de esto del trauma, hay como algo de la salida de la dictadura a la apertura democrática, como que hubo una herida de la cual no se pudo sanar, y yo creo que ese tránsito de la dictadura a la democracia, no hay un consenso político o discursivo o de memoria colectiva que logre decir, sí, se salió de esta manera y se cerró un ciclo y fue una apertura democrática que generó una democracia plena, sino que vemos hasta el día de hoy cómo esta cultura de la impunidad, podríamos decirle, se traduce en varias acciones de la política concreta uruguaya. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, los casos de corrupción que hemos estado viendo en los últimos 4 años, ¿no? Yo los vinculo con una cultura de la impunidad que ha traído justamente este golpe a la polis que trajo la dictadura. Habla de un poder policial, de un entramado de la corrupción militar, mismo del entramado del poder impune, ejerciendo su poder de esa forma. ¿Vos ves esto que te estoy planteando? ¿Compartís esta resonancia de cómo podemos ver también esos golpes a la polis traducidos en acciones concretas al día de hoy? A ver, está predeterminado mi audiencia. A ver. Lo que hace la dictadura es violar desembosadamente la institucionalidad política. ¿Ya? Por eso yo insisto en que sí, ya retomo ese punto, pero si miramos lo que la izquierda ha estado haciendo desde la política, yo distingo, hay que distinguir, y yo sé que esto les irrita a mis amigos de los partidos políticos, después dicen que yo subestimo los partidos políticos. No, no es así. Pero no los sobreestimo, ¿no? Partidos políticos corresponden a un encuadre societal. Ese encuadre societal, llamémosle lo político, ¿no? La política es un aspecto. La política partidista, el sistema de partidos, la institucionalidad democrático liberal, porque eso es lo que es. Que ha sido ciertamente revisada por la izquierda, por múltiples razones, y revisada, yo pienso, de manera seria, y ha asumido su defensa, ¿no? Perdón por la, por estas notas de pie Por que estoy favor. introduciendo, pero mira, tenemos el ejemplo ahora con lo que acaba de ocurrir el domingo. ¿Cuál fue el único partido que desde antes dijo, nosotros vamos a ir a octubre con el primero y el segundo de los votados?
Eso, que parece algo, un dato insignificante, es un signo, ¿ah?, de respeto a la institucionalidad democrática, trasladada a lo que es la organización interna de un partido y cómo se plantea ante la ciudadanía. El gobierno de izquierda ha sido además tremendamente cauteloso, para mi gusto, en lidiar con el desastre desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, por donde tú lo mires, del desastre que la actual administración ha significado para el Uruguay. Han sido tremendamente respetuosos, tremendamente cautelosos en confrontar, en ver cómo remar en medio de esta crisis que digamos, esta suerte de consecuencia de ese trauma societal que arranca con la dictadura, con el cual no hemos podido lidiar muy bien. Quienes han estado defendiendo el sistema democrático es la izquierda, no es la derecha. Eso es lo más notable, una democracia liberal que se ha apreciado de ejemplar, defendida en el Uruguay por la izquierda, no por la derecha. Eso lo hemos visto con toda claridad. Entonces, todos estos elementos que se han ido, de los cuales tenemos indicadores tan grotescos, representados desde el 2019 en adelante con esta administración, de un gobierno sin recato cívico, sin ningún recato, que ha llamado además la atención de medios muy queridos y muy respetados por la derecha uruguaya, como The Economist, ¿no? Que hicieron un artículo realmente contundente acerca de los escándalos protagonizados por el señor Lacalle Pou y su entourage, su entorno, con la convivencia de la coalición entera. Al debilitarse ese eje plural igualitario, que dicho sea de paso, fueron los teatreros, fueron los artistas del incilio, los que mantuvieron durante la dictadura, mientras otros compañeros estaban en las cárceles, ¿no es cierto? Y otros en el exilio. A medida que ese eje plural igualitario, que en tanto hegemónico no puede permanecer en una sociedad donde la diferenciación de clase, más allá de lo que diga el coeficiente Gini, eso no importa, más allá de los indicadores, una sociedad donde la estructura de clase se vuelve, por primera vez en el Uruguay, muy perversa. Esa derecha que fue domesticada sin darse cuenta, porque estamos hablando aquí de procesos que tienen que ver con una construcción hegemónica que ese Uruguay ciudadano y desde abajo logró construir, sí, por supuesto, con la ayuda del vallismo, pero eso es una consecuencia y no es esa cosa formidable de un líder, ¿no es cierto?, que le da le da. No es un dador de derechos, es un lector de sociedad,
dos cosas diferentes. Entonces, a medida que, primero, ese eje hegemónico totalmente atacado a partir de finales de los años 50, luego debilitado, luego se repliega, se refugia en el incilio, y lo que se recupera en el 85 es la pata instrumental del sistema político institucional. La pata social se quedó atrás. El papel del Estado central como brazo instrumental de esa polis plural igualitaria quedó muy afectado. No se ha Amparo, recuperado entonces, perdón, y completo aquí la idea. A medida que ese eje plural igualitario se debilita, ese eje plural igualitario que tenía domesticados las peores manifestaciones de la derecha y de la estructura de clases, al debilitar, cuanto más se debilita, más se empodera perversamente aquello que aquel eje hegemónico debilitó. Por consiguiente, tú lo que tienes en la administración de la calle Pou es una especie de culminación de lo que ni la administración del doctor Sanguinetti, ni de la calle Padre pudieron hacer, ni la administración de Valle. Claro, porque de Sanguinetti y de la calle Padre, ¿no es cierto? Y de Luis Valle, porque la libertad en que se ha sentido el presidente de la calle Pou de hacer caso omiso de los protocolos más elementales que rigen la prolijidad de una administración constitucional y democrática, da la pauta de que se sintió en condiciones de poder hacerlo. No percibió barreras de contención. No sintió que debía de alguna manera corresponder su gestión a esas barreras de contención. En el caso de Julio Sanguinetti, bueno, tenemos ahí un presidente que todavía tiene una noción, todavía no, es decir, es un hombre que no podemos negar, muy educado, es un hombre, podemos decir que tiene la idea de una democracia política, la tuvo durante su gestión bastante clara, le costaba enormemente lidiar con, por ejemplo, uno de sus dolores de cabeza más grandes eran las organizaciones de base, como FUPA, ¿no? Que también fueron un dolor de cabeza para el propio Frente Amplio durante los 15 años de la administración del Frente Amplio. Porque ahí lo que tenemos es una organización de base, yo llamo al FUCPAM clásico, ¿no es cierto? No he hecho seguimiento en los últimos 5 años. Ya percibí algunos problemas en el 2015 al cierre de mi investigación. Pero ese FUCPAM clásico, y a juzgar también por algunas entrevistas que he visto en las emisiones de la radio que tiene FUCPAM, la claridad con la cual sus dirigentes se expresan, claridad conceptual. Yo veo FUCBAM como una, yo le llamo en mi obra una teoría de ciudadanía en sí misma, ¿no? Un fenómeno muy notable. Entonces, Sanguinetti, digamos, a la usanza tradicional, un caballero, ¿no? Caballero que es presidente, que ha leído mucho, que ha leído de historia,
que reconoce las raíces vallistas de su partido Claro. y que reconoce el papel del Estado. ¿Ya? Hubo ahí una reforma educativa, hubieron una serie de elementos, claro que desde la izquierda son criticables, pero ahí tenemos, podríamos decir, alguien que sí se ciñe a lo que son los, eh, las indicaciones, las pautas que nos da la idea de un sistema político democrático desde la idea de la democracia liberal, ¿no? En el caso de la calle, de la calle Padre, se confrontó todavía con una izquierda que estaba en condiciones de montarle una oposición muy seria, ¿no? Muy contundente a los intentos de debilitar el aparato estatal, ¿no? De debilitar las políticas que tienen que ver precisamente con el fortalecimiento de todo aquello que hace al tejido social de una sociedad. Entonces, la izquierda estaba todavía ahí en condiciones ahí, los jubilados, las asociaciones de base de toda índole, cooperativas, sindicatos, etcétera, estudiantes. Pero ¿qué pasa cuando llega la calle Pou al poder? Lo que ocurre ahí es que ese eje plural igualitario se ha ido debilitando paulatinamente y está a la defensiva, digamos, lo que queda de él. Y entonces, y la izquierda además, habría que investigarlo, yo no me atrevo a hacer una afirmación al respecto, salvo lo que se manifestó durante la aprobación de la ley de urgente consideración. Para mi gusto, la izquierda tenía mucho más espacio para moverse y contener esa falsa ley de emergencia tan destructiva de lo que va quedando de la capacidad de implementación de políticas a través del Estado. Pide la protección de los derechos de los trabajadores, de los derechos sociales, de los derechos a la salud, de los derechos a pronunciarse, de todos los derechos imaginables. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora? Estamos en un momento muy interesante, porque por un lado, fíjate, los resultados del domingo muestran las grandes posibilidades que tiene el Frente Amplio de volver a ser poder, de poder volver a ser poder gubernamental, ¿no? Eh, y sabemos de antemano, aunque algunos de nosotros tengamos objeciones de peso a la hora de pensar qué es lo que va a pasar en los años de un posible gobierno del Frente Amplio, sabemos que va a ser un gobierno prolijo y que se atiene a las reglas más básicas del juego democrático, ¿no? Sabemos también que la izquierda uruguaya está muy consciente de la importancia de preservar la institucionalidad porque es la que nos da la base y la posibilidad de poder incorporar el disenso a través de los movimientos sociales, a través de los sindicatos, a través de todas las organizaciones colectivas. Sin esos elementos de los derechos civiles propios de la política, de la democracia liberal, una izquierda no tiene posibilidad de ser parte de la conversación, ¿no? Una izquierda, digamos, no pacata, no timorata. Una izquierda que recupere los elementos más importantes, más allá de las distintas vertientes, de lo que hace al etos de la izquierda, ¿no? Y entonces tenemos por un lado esa posibilidad.
Es muy notable el resultado del domingo, día además de mucho frío en Uruguay, y entiendo que de partidos de fútbol y todo lo demás. Y a pesar de que la participación de los votantes habilitados fue la más baja desde el 99, desde el año 1999. De todas maneras, tienes ahí más o menos un 37% de la población y tienes al Frente Amplio con la participación más alta. Creo que fueron 480.000 electores o algo. Sí, Este, eh, 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 y en el caso del Partido Nacional, bueno, hay unas 150.000, es decir, está más o menos 9 puntos detrás de la participación electoral en el Frente Amplio. Eh, eh, es muy importante en este momento eh, que haya una clara conciencia por parte de eh, la izquierda oficial de la responsabilidad histórica que tiene en este momento. Eh, no estamos en tiempos usuales, no estamos en tiempos en los cuales eh, podamos quedarnos pensando que todo es, como dicen en inglés, business as usual, ¿no? Que estamos en momentos que son poco interesantes. Estamos en momentos críticos y en ese sentido, alguien como yo, que ha afirmado que tal vez, eh, luego de mirar la administración de Vázquez y la administración de Mujica, esto se lo planteé a algunos amigos de izquierda, de la izquierda uruguaya, me dijeron, pero ¿cómo dices una cosa así? Yo les decía que me parecía importante que no ganara el Frente Amplio las elecciones para poder hacer un análisis, ¿no es cierto? Para poder tener un tiempo de calibrar cuál es el lugar de lo electoral dentro de su propuesta a la sociedad. Propuesta que tiene que ser a la sociedad, no puede ser solo a la izquierda. Por esa responsabilidad de defensa, por un lado, de la institucionalidad democrática y por otro lado, porque sin izquierda no tenemos posibilidad alguna de pensar en la recuperación por parte de las nuevas generaciones, que son fundamentales para esto, de aquel eje plural igualitario que ustedes como generación tienen derecho a vivir y que es además aquello que el Uruguay tuvo hasta los años 50, es lo que reclaman en prácticamente todos los movimientos que están tratando de hacer algo por un mundo menos opresivo y más justo. El Uruguay lo tuvo. Y para la izquierda es muy difícil lidiar con eso, porque además se levanta eventualmente toda una crítica hacia el vallismo y está muy confundido, pienso, eh, acerca de su propio rol, del propio rol del Partido Socialista, del Partido Comunista y de la izquierda en su conjunto. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, sin la izquierda uruguaya, sin todo lo que la izquierda representa en términos de instalar elementos fundamentales para la hegemonía de una polis plural igualitaria, en términos de organización de base, en términos de claridad acerca de cómo movilizar derechos, cómo movilizarlos y cómo trabajar dentro del sistema y cómo eventualmente llegar a eh, asegurar que desde el Estado se lee y se entiende a qué tipo de población se están dirigiendo a las políticas. Fíjate tú, yo marco es una diferencia clarísima, entre el peronismo, Juan Domingo Perón, en sus mejores momentos, que tuvo además en sus mejores momentos, que son aquellos en los cuales
se convierte en un dador de derechos. ¿Ya? Podemos pensar en el peronismo clásico como un aparato de dación de derechos que lo que hace eventualmente es cooptar al movimiento sindical, cooptar al movimiento obrero. A partir de ahí se van a producir muchas confusiones eh, dentro de la propia izquierda, que pienso hoy en día no tiene muy clara esa diferencia entre aquello que se llama populismo y el ser de izquierda, ¿no? Es otro tema. Pero hay un marcado contraste entre lo que ocurre en Argentina en términos de la relación entre ese estado de bienestar que Perón trata de instalar y el que se instala en Uruguay, porque Valle nunca logró cooptar al movimiento sindical, nunca. Entonces, hay una tradición, y digo tradición no en términos de lo que ya fue, sino en términos de memoria, que está implantada, digamos, en esa genética que es necesario recuperar, en la genética de la izquierda, eh, que es muy notable en términos de cómo plantarse ante el sistema. Cómo ser parte de y votar por, pero al mismo tiempo mantener la autonomía. Eso ha fallado un poco en los últimos años. Está muy entreverada la situación entre PIT-CNT, Frente Amplio. Creo que FUPAM no se pierde en eso, mantiene su autonomía con respecto a una izquierda oficial que respalda. Pero yo te diría que es muy importante tener claridad acerca de algo que yo negaba hasta hace poco tiempo. Bueno, muy bien, démosle a la izquierda la posibilidad de ser oposición, porque desde ahí se va a reconstituir la izquierda oficial. Eso creo que no ha ocurrido. Cuando digo reconstituir, no me refiero a reconstituirse electoralmente, sino a reconstituirse en términos del tipo de autocrítica no reflejada en el programa de gobierno, en mi criterio, Coincido. acerca de cómo reestablecer su relación con sus bases, con las organizaciones populares de toda índole, desde sindicatos a movimientos de mujeres, etcétera, y cómo dirigirse a la sociedad más allá de lo mediático. Entonces creo que es muy importante, por un lado, esa reflexión por parte de la izquierda. No sé en qué medida esto va a ser posible con una administración como la del señor Orsi. Debo decir que me inclinaba por la idea de que la candidatura de la señora Cose, no necesariamente por ella como candidata, sino por los sectores que apoyaban su candidatura, podía significar una, una posibilidad de que cuadros del Partido Socialista, por ejemplo, Partido Comunista, que tienen bastante claridad acerca de ciertas cosas, pudieran tener un rol protagónico. Es muy necesario en la izquierda una renovación que significa volver a las raíces y a los postulados de sus distintas vertientes, ¿no? Me refiero a los postulados que tenía claro el Partido Socialista hasta mediados de los años 50 y que tuvieron claro sus enormes, no me gusta usar la palabra líder, sus enormes acompañantes de los procesos, ¿no es cierto?, de lucha del Partido Socialista. También el Partido Comunista, que fue central en muchos aspectos que tienen que ver con
un modo de organizarse societalmente que al lograr hegemonía fue penetrando los modos de hacer las cosas de los uruguayos. ¿Ah? Y son esos modos de hacer las cosas los que hay que reconstituir en condiciones altamente adversas, pero después de todo te pones a pensar que jamás una reconfiguración y una radicalización de ciertas propuestas, y la idea, además, que no he visto aparecer y que yo considero fundamental, no he visto aparecer en la izquierda, pero que es necesario que aparezca en algún momento, que es la idea de un tercer proyecto de Estado, ¿no? Sí, Me parece que esto es fundamental que tengamos eh, la posibilidad de un gobierno del Frente Amplio en los próximos años para que, por un lado, se recupere la respetabilidad del sistema político uruguayo. ¿Ah? A mí me encanta esto, me encanta pensar que la respetabilidad del sistema político institucional, republicano del Uruguay, requiere de la izquierda, realmente. Requiere de la izquierda ante el mundo, además, eh, para demostrar una sociedad que se respeta a sí misma y un gobierno que se respeta a sí mismo, respeta las reglas de juego y está dispuesto a defenderlas. Eso va a dar un espacio. ¿Un espacio para qué? Bueno, yo quisiera ver un espacio en el cual tengamos la posibilidad de cambiar las coordenadas de relacionamiento entre, por un lado, el Frente Amplio, las dirigencias, que necesitan también, pienso, renovación. Eso es muy importante, gente de tu generación. Fíjate que acaba de ganar en Francia una primera vuelta un personaje que es Jordan Bardella, que es de extrema derecha, ¿no? 28 años. Qué lindo sería ver esa generación de entre 25, 28, 30 y 40 años representada en una especie de apertura, ¿no? Del frente a Nuevos Aires. Nuevos Aires que yo creo que están muy conscientes acerca de la necesidad de confrontar problemas que el Frente Amplio, sin proyecto de Estado, no está en condiciones de confrontar. ¿Ah? A mí me pueden presentar programas escritos con 30 páginas y puntos programáticos y todas esas cosas. Pero seamos serios, ¿no? Seamos serios y autocríticos. Eh, Hay una palabra tan importante en la trayectoria de la izquierda, la organicidad, lo orgánico, lo estructural, las interrelaciones entre los distintos factores. Nada de eso está presente en el modo de hacer las cosas desde un gobierno socialdemócrata, digamos, eh, a la uruguaya, que eso es más o menos lo que se puede esperar en términos de un tipo de configuración administrativa en el Uruguay. Ojalá una socialdemocracia recupere la parte social de la democracia, ¿no? O sea, que se incline más al socialismo democrático que a la socialdemocracia. Y a eso aspiramos y eso ya sería deslumbrante. Pero en todo caso, las dirigencias de una izquierda oficial no hacen las cosas porque se les ocurra a ellos, sino porque las bases se lo demanden, ¿no? Y ahí hay mucha conversación, mucha reflexión y mucho contacto con la ciudadanía independientemente, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, independientemente de que sean o no sean de izquierda, ¿no? claro. Ese contacto es fundamental
porque si es que vamos a poder lidiar en los próximos, comenzar a lidiar de una manera diferente, en los próximos 5, 10, 15 años, con la necesidad de superar el trauma societal, se requiere una izquierda rearmada completamente, rearmada. ¿Ah? Donde se vuelve, fíjate, radical, presionar al máximo al sistema político para que asuma, vuelva a asumir, pero asuma esta vez desde iniciativas que puedan surgir desde la sociedad organizada, que pueda asumir de manera un tanto más contundente que a partir de políticas puntuales, con los 4 pilares que hacen al bienestar colectivo que luego permiten hacer todo lo demás. Empleo. Las condiciones de empleo. Fundamental. Es un tema que se ha dejado a un lado. Las condiciones de empleo. La terciarización ha avanzado de una manera lacerante para la clase trabajadora en el Uruguay. Una clase trabajadora que ha sido fundamental en todos los logros de bienestar social que el Uruguay vivió hasta, hasta la dictadura uruguaya y que ha sido fundamental también para lo que se ha podido ir recuperando, Claro. que es suficiente. Los pilares elementales, trabajo, salud, con reformas aquí y allá que luego el gobierno siguiente deshace y el gobierno subsiguiente adopta de repente, pero no tomando en cuenta el deterioro que se ha dado hasta ese momento. Eh, y políticas de vivienda, yo le entregaría todo a Fugman, debo decirte, no para que se convierta la política de vivienda solo en cooperativismo, pero si hay alguien que sabe de construcción de calidad, en términos que demuestran al capitalismo, ¿ah?, que desde el socialismo se puede ser más eficiente, es Fugman, Tal ¿no? cual. Bueno, política de vivienda y educación, educación pública. Es decir, mi preocupación en el Uruguay es la pérdida de memoria colectiva con respecto a lo público. Y a lo público como eje vertebrador de la convivencia. Y la convivencia no es una cosita trivial, ¿no? De que te llevas bien con el vecino. No. La convivencia es un asunto muy denso, muy serio, muy importante, que luego se va a reflejar en una serie de rituales, en una serie de aspectos simbólicos, pero que requiere bases materiales muy importantes. El Estado en el Uruguay ha venido perdiendo su rol histórico, lo ha venido perdiendo por desuso, yo te diría, por mal uso o por fragmentación. ¿Qué es lo que ha faltado desde la izquierda? ¿Qué es lo que falta? ¿Y qué es lo que considero que no va a provenir de las dirigencias, sino que va a provenir de las bases y de las nuevas generaciones? En alianza con aquellos que todavía tienen memoria y que vivieron el Uruguay, por ejemplo, de la escuela pública. ¿Ah? Que va mucho más allá de esa cosa banal, nuevamente, que al igual que el Día de la Nostalgia, me dan ganas de hacerme harakiri cuando le escucho, y que alguien te diga, ah, sí, porque yo fui a la escuela tal, alguien de 70 años, ¿no? Por ejemplo, 70, 70, sí, yo fui a la escuela pública tal, y ahí me codié con fulano, mengano y sultano. No, eso es ridículo, eso es banal, eso es pueril, eso no sirve. La escuela pública como baluarte, ¿no es cierto?, de un eje plural igualitario que no se construye si es que la ciudadanía se ve obligada a llevar a sus hijos a la escuela privada. Deserción que comenzó con la dictadura, ¿ah?, y que luego se instaló. Para eso se requiere una reforma educativa radical, de
homogenización del sistema, de reubicar, resituar la importancia excesiva que se le da a la infraestructura. Yo recuerdo testimonios de quienes después fueron grandes economistas. Voy a dártelo con nombre y apellido. Alberto Curiel fue uno de mis entrevistados. Por supuesto, en mi obra no aparece él identificado. Él sabe que es él por el número de entrevista. Pero él me cuenta, ese gran economista de izquierda, una figura respetada en todos los mejores y más serios circuitos de la economía internacional, que es Alberto Curiel. Yo no te voy a relatar lo que él me relata sobre su escuela. Pregúntale tú. Le voy a preguntar. Alberto Curiel, ¿cómo era su escuelita? ¿Ya? ¿Cómo era su escuelita? Una escuela humilde. ¿Pero qué había ahí? Maestros, maestras. A veces estaban en un galpón. No había grandes infraestructuras. Y sin embargo, de ahí salieron muchos de aquellos que fueron fundamentales en la construcción, ¿no es cierto?, de un Uruguay que requiere la recuperación de memoria. Entonces, y una cosa interesante, dicho ese paso, que no me digan tampoco, por favor, pero ¿de qué está hablando si estamos en el siglo XXI? A ver, a ver, el Uruguay obsesionado con el Plan Ceibal. Si no tenemos electricidad, ¿ah?, en un barrio, si se va la luz, y si tenemos situaciones en las cuales la familia está absolutamente traumada como familia porque se desintegra a partir de la imposibilidad de sostener un empleo, por ejemplo, de poder atenderse cuando se tienen lastimaduras por ser obreros de la construcción y resulta que son lastimaduras serias que inhabilitan para seguir trabajando en eso y no se tiene otro oficio. El Plan Ceibal no nos lleva muy lejos. Aplaudido en el mundo, por supuesto, porque hace parte de lo que es esa imagen de bondad y progreso que queremos darnos cuando queremos convencernos de que estamos haciendo las cosas bien. Claro. Los grandes genios de Silicon Valley tienen a sus hijos en sus casas sin computadora. ¿Qué te parece? Wow, no sabía eso. Ah, claro, claro. Y además tienen vedas para el uso de social media y ese tipo de cosas para sus hijos. Entonces, todo esto tendría que ser parte de una reflexión muy seria acerca de qué se hace una vez que sí se llegó al poder con una serie de promesas, con una población que está descreída, con una población que está muy cansada de una serie de cosas, y al mismo tiempo donde hay en las nuevas generaciones un enorme potencial de creatividad, de ideas y de disposición a trabajar con la gente. Una vez que se está en el poder hay que preguntarse, bueno, muy bien, ¿cómo vamos a poder hacerlo mejor? Y yo diría que no se puede hacer mejor sin un tercer proyecto de Estado, que es lo que permitió que el Uruguay fuera construyendo esa orfebrería que luego encontramos en esa memoria colectiva que todavía algunos preservan y que generaciones como la tuya, algunos de ustedes la tienen sin darse cuenta, tú entre ellos, ¿no? Lo que construyó el Uruguay fueron dos proyectos de Estado. El Te iba general... a preguntar, ¿cuáles considerabas vos los anteriores dos proyectos de Estado del Uruguay, digamos? Los dos proyectos de Estado del Uruguay, general Lorenzo Latorre, ¿ah? Estamos hablando de 1876-1880. Es un primer proyecto de modernización
que podemos, por supuesto, desde la perspectiva contemporánea podemos, y para quienes de alguna manera vemos con mucho escepticismo la noción del desarrollo, que además ha sido impugnada desde hace tiempo desde la izquierda, y la izquierda uruguaya no se ha enterado. Un proyecto desarrollista, pero que sentó las bases del Uruguay moderno. Fue un proyecto de Estado integral. Cuando yo hablo de proyecto de Estado, ¿a qué me refiero? Políticas integrales. Y ahí, ¿qué surge al alero de ese proyecto de Estado? ¿Y quién decide colaborar, a pesar de que no de ninguna manera podía condonar la dictadura de Lorenzo Latorre? José Pedro Varela. Me imagino que sabes quién es José Pedro Varela. Sí, por supuesto. Estaba bromeando. José Pedro Varela y todo Lo voy a el entrevistar la grupo. semana que viene. ¿Ah? Lo voy a entrevistar la semana que viene. A José Pedro Varela. Sí. José Pedro Varela y todo lo que fue la filosofía vareliana y lo que instaló además a la escuela pública y la educación pública uruguaya como el lugar donde aquellos migrantes se volvían uruguayos, ¿no? Un sistema de educación pública que fue ejemplar hasta, precisamente, hasta fines de los años 50 y quizás hasta mediados de los años 60. Y entonces hay que repensar completamente eh, la noción misma de políticas de gobierno. Cuando se habla de políticas de Estado, estamos hablando de aquellas políticas que eventualmente ningún gobierno o pocos gobiernos podrán trastocar. En el caso de las políticas de Estado, luego tenemos el segundo. El primer proyecto de Estado sienta las bases de la modernización del Uruguay, digamos, y tiene ese elemento fundamental que es la educación pública. ¿Mm? Educación pública de calidad, además, ¿no? Claro. Y, por supuesto, la escuela privada no tiene nada de malo, enseñanza privada para quienes querían que sus hijos aprendieran idiomas o eran religiosos, pero la escuela pública uruguaya era la más fuerte en calidad, ¿no? Eh, Amparo, sí, ¿sabés que estamos a punto de cortar de ya, vuelta eso? entonces rápido te digo dos cosas. Entonces, ese Tengo primer un proyecto, minutito. sí, un minuto. Proyecto de Estado de Lorenzo Latorre, sienta las bases de la modernización del Uruguay. Luego viene, entre 1903 y 1959, tienes la llamada era ballista, que se debería llamar tal vez la era en la cual el Uruguay logra definir desde el encuentro entre una sociedad organizada y el poder gubernativo las formas de instaurar un estado de bienestar. De hecho, el primer estado de bienestar del planeta. ¿Ya? Wow. Sí. Así que, y estado de bienestar integral. Eso es lo que dio lugar a aquello que a mí me gustaría que tus generaciones, leyendo, por un lado, y también actuando, leyendo, actuando y conversando. Fíjate, la lectura, la conversación y la acción son tres elementos que caracterizaron a la militancia de los partidos de izquierda desde desde 1870 más o menos en adelante, a ese Uruguay de la polis, ¿no? A ese Uruguay donde la polis se fue hilvanando con todo ese elemento fundamental que aportó en términos no de pluralismo partidista, que fue el aporte sistémico, ¿no es cierto?,
Y no necesariamente ahí está la izquierda. Ahí entran actores de todas las banderías y los sectores políticos. Y claramente Partido Nacional y Partido Colorado de entonces. Pero fue fundamental la izquierda en dotar a la convivencia societal uruguaya de algo que sin esa izquierda no hubiera tenido, que es precisamente la capacidad que desplegó de organizarse y contribuir a mostrar las bondades de modos de organización más allá de que aquellos que se organizaban a la manera en que la izquierda mostraba que la sociedad se podía organizar, más allá de que fuesen de izquierda o no. Claro. Eso es lo que ocurre cuando eventualmente además ese tipo de modo de hacer las cosas logra hegemonía. Entran todos adentro prácticamente sin darse cuenta. Eso es un punto que yo marco mucho en los avatares de la polis golpeada, ¿no? El momento hegemónico, tú lo que tienes es lo que yo llamo tienes una sociedad con una sociedad capaz de autorregularse en términos democráticos. El tema de los modos de regulación para mí es muy importante. Acabo ahora de escribir un trabajo sobre los regímenes de regulación formal e informal. Clientelismo, régimen de regulación informal. Ciudadanía, un régimen de regulación silencioso cuando está presidido por un eje plural igualitario. Y ahí es donde logras lo que yo he conceptualizado como una sociedad regida por un nodo medio. Hay una enorme confusión en el Uruguay sobre, sí, sociedad de clase media. Yo digo no, porque además, y en esto las historias orales que yo levanté son muy claras, lo que tú tienes es una conciencia acerca de la importancia del conocimiento en todos los sectores sociales. Y allí no es importante el nivel de ingreso, es importante el conocimiento y la conversación. Y en la conversación hay intercambio. ¿De qué? Intercambio de ideas, ¿no? Entonces tú lo que tienes es una sociedad capaz de construir consensos y también de disentir, sin darse cuenta que está representando un nodo medio, un nodo de confluencia societal, una figura un tanto abstracta, para eso tienes que leer, ¿no es cierto lo que yo planteo? Sí. Está siendo regulada por esa suerte de eje invisible, que lo que hace es colocar a los márgenes del terreno cultural, que después de todo es aquel terreno en el cual nosotros definimos nuestro lugar y el de los demás en entornos que compartimos. Ese terreno, esa forma de entender la ciudadanía como modos de ser, hacer y estar en lo público, esos modos de relacionamiento y convivencia te muestran una sociedad que tiene incorporado todo aquello que tiene que ver con los modos de practicarse democráticamente y convivir entre extraños. Esto te sonará medio raro, entre extraños. Si el Uruguay todos nos conocemos. Bueno, ese es uno de los grandes mitos, ¿no? También aquí en el Ecuador, que es 3 veces más grande en población que el Uruguay, entonces dicen, acá nos conocemos todos. No es así. En mis recorridos etnográficos, creo que fue en Rivera, cuando me encuentro con el almacenero de la esquina,
ya nos hicimos amigos después del segundo día. Y yo le dije, qué buena clientela que tiene usted, qué maravilla estas frutas, estas verduras. Le digo, y además, le digo yo, fíjate, mi ingenuidad, además, todo el mundo le conoce a usted y usted conoce a todo el mundo. Me dice, perdón, señora, usted está muy equivocada en eso. Sí, claro, yo tengo mis clientes, pero esta es una ciudad grande, así que yo no conozco a todos, ¿ya? Usted, ¿cómo piensa que yo voy a poder conocer a todo el mundo? Fíjate, otra noción. ¿Ah? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con toda esa cosa infame del barrio de Sao Paulo, por ejemplo. Es una de las cosas más Claro. grotescas que yo he escuchado. Eh, País donde somos tan chiquititos que nos conocemos todos, un país que es fácil de resolver. Vayan a ver el trauma causado por la dictadura, ¿ah? Que quería extirpar precisamente un tipo de sociedad, ¿ah? Y que logró al menos disciplinarla y traumarla. Eh, Ese trauma del cual partimos, ¿no es cierto?, nuestra Y conversación. además un poco pensado también en la desintegración social de los territorios, ¿no? Que también es otro elemento a sumar, supongo. ¿Qué fue lo primero que dijiste? No capté la palabra antes de Lo- desintegración social. de los territorios, ¿no? Los barrios, cada vez Ah, eh, peor tú la estás. convivencia, la No hay violencia. convivencia, no hay convivencia, porque más la convivencia se repliega, es lo contrario a la convivencia entre extraños. Cuando yo hablo de convivencia entre extraños, me refiero a gente que piensa distinto, a gente que vive distinto, que tiene otros estilos de vida, que tiene otras maneras, y gente que no comparte nuestra ideología. Nos guste o no nos guste, y cada vez más, si es que el mundo va a continuar después de unos 50 años, si es que los desastres que nos hemos ingeniado como especie humana de fabricar con tanto ahínco no acaban con nosotros, eh, lo, lo que tenemos es una sociedad profundamente fragmentada que lo que ha hecho y lo que ha ganado lógica neoliberal es el repliegue a lo privado, ¿no? Y entonces hay que de alguna manera persuadir. Y hay mucho trabajo pedagógico que hacer silenciosamente, sin cámaras, sin conferencias de prensa, por favor, para persuadir, ¿no es cierto?, a la gente de que todo aquello que sienten opresivo en su vida cotidiana proviene de gobiernos que lo que hacen es tratar de, en la medida de lo posible, achicar y vamos a ser muy vulgares, reventar al Estado. Es un odio al Estado, porque es un odio a lo colectivo y es un sentimiento, ¿no es cierto?, que precisamente está contenido en sociedades en las cuales, por una serie de razones históricas, entre ellos la sociedad uruguaya antes de los años 60, había ahí una contención de aquellos extremos, ¿no es cierto?, de odio a lo societal, de odio al encuentro entre extraños, quienes no comparten nuestros estilos de vida, nuestra manera de pensar, etc. Y quienes no conocemos. Eso es lo público. Y eso es la democracia, en definitiva. Es la noción de democracia con la cual estoy trabajando. Convivencia entre extraños. ¿Cómo construimos eso? Y cómo desde un proyecto de Estado, planteado desde el llano, y desde algo que es muy importante. Hay organizaciones importantes en Uruguay. Sin ellas no se podrían haber sacado adelante una cantidad de causas que tienen que ver eh, con las nuevas, mal llamadas nuevas agendas, ¿no? Pero en definitiva, aquellos que han logrado una presencia en lo público importante, contundente, y que se empodera
cada vez más a nivel y a escala planetaria, también por una serie de razones. Son movimientos que es importante que más allá de las marchas ocasionales comiencen a caminar juntos con la gente común. Para mí eso es sumamente importante. Si vamos a pensar en un proyecto de Estado y sabiendo que esa polis de la cual, esa polis que yo trato de mostrar en acción en esa obra, que esa polis la llevan tantos uruguayos consigo. Me pregunto, ¿qué es lo que impide que el movimiento ecologista uruguayo, movimiento de género, movimiento LGTBQ, que son los más exitosos, el movimiento por el reconocimiento de lo étnico-cultural de lo afro, por ejemplo, todos esos movimientos que han estado marchando hacia adelante, me pregunto, por una parte, ¿no hay posibilidad de que comiencen a conversar entre sí, más allá de los encuentros ocasionales en una marcha donde se saludan en solidaridad, que es una especie de solidaridad boba, porque en definitiva no nos lleva a ninguna parte? Y al mismo tiempo que se juntan, porque han estado marchando y avanzando. ¿Cómo pueden y por qué no pueden conversar y crear pensamiento y reflexión junto con los sindicatos, los obreros, los cooperativistas y todo movimiento colectivo, los clubes de los barrios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué obtura eso? Porque claramente, a diferencia de partidos donde ese tipo de acción mancomunada en su momento dio lugar, por ejemplo, a lo que fueron los mejores momentos del Partido Socialdemócrata Alemán, que en determinado momento tenía presencia en todo el territorio nacional, en las bases, ¿no? Donde ahí había después pasaron muchas cosas, no hay que tergiversar la historia, pero eso también a otra escala ocurría en el Uruguay pre-años 60, hasta que se produce una serie de factores que tienen que ver con el rearmado del capitalismo, del orden mundial capitalista, luego de la Segunda Guerra Mundial, que nos encuentran sin posibilidad de poder mantenernos al margen, ¿no? Como todas esas experiencias se han vivido, como esas conversaciones se han dado, hay nuevos elencos, hay nuevos agentes de la acción, pero también están los clásicos y está la necesidad de atender, aparte de todo lo que son las causas que se están empoderando, y en buena hora, aquellas causas fundamentales, pilares del bienestar social, cosas básicas, trabajo, salud, empleo, perdón, trabajo, educación, salud y vivienda. ¿Qué es lo que impide al movimiento popular uruguayo, a la gente que cranea, gente creativa, que cranea las instancias de diálogo? ¿Qué les impide juntarse? ¿Y qué les impide juntarse para desde ahí, y con mucha pelea de por medio, y mucha discusión, y mucho disenso, poder, desde la sociedad civil organizada, decirle al Frente Amplio, custodio de la institucionalidad democrática del Uruguay, decirle, señores, sí, sí, nosotros tenemos sensibilidad de izquierda, disposiciones de izquierda, algunos somos más radicales, otros menos. Este es nuestro proyecto de Estado. ¿Qué lo impide? Yo te dejaría con esa pregunta, ¿no? Ah, es que vos sabés que a raíz de cómo te venía escuchando,
se me venía en la cabeza algunas dudas y también relacionaba con algunos hechos de lo que viene sucediendo en términos de alianza de lucha, de campo social, sindical, sus propuestas, ¿no? He sabido, por ejemplo, lo que han sido estos 4 años, los momentos de auge político han sido los que realmente se vio la iniciativa política de luchar, ya sea el enfrentamiento a la LUC como la creación de la intersocial, que hubo un intento de Congreso del Pueblo, que Claro, también un poco haciendo el balance, una diferencia entre enfrentar un modelo y convocar a pensar un modelo, ¿no? El caudal de participación fue sumamente distinto. Aquel Congreso del Pueblo, los anteriores, tenían otro tipo de convocatoria y cómo esa dificultad en el hoy de juntarse para generar ese símbolo fundamental de proyecto y de construcción democrática. Ahora también pensaba, ahora también está la juntada de firmas para el plebiscito de la seguridad social, ¿no? Que se mete justamente en uno de los aspectos viscerales en esto de pensar un tercer proyecto de Estado, porque justamente yo coincido plenamente y me parece que es algo que hay que tomarlo así, como de verdad que tiene que suceder de esos 4 pilares fundamentales, pensarlo en clave de transformación del Estado, ¿no? Ahora, pero yo creo que también otra parte fundamental que sustenta esto es el sistema económico con lo cual se financian las políticas del Estado. Entonces me parece interesante que tanto la iniciativa del PIT-CNT, por ejemplo, que propone la eliminación de las AFAP, que eso es una cuestión que ha sido bastante, bueno, polémica, como también la eliminación del ahorro individual, que más allá de lo estrictamente puntual, refleja una propuesta que puede ir, o sea, es un hilo que puede tender a pensar un nuevo proyecto de Estado donde repensemos, por ejemplo, las exoneraciones tributarias, la distribución de la riqueza, cómo financiamos el Estado. Porque aparte una cosa que me parece interesante, se generó una disputa dentro del discurso, que era, bueno, hay una pobreza infantil muy grande y vos querés subirle la jubilación mínima a los jubilados que son menos esas son pobres, ¿no? eso es una falsa, es un falso razonamiento. ¿Viste? Y eso es lo que para mí Porque lo además fundamental. tú dijiste una cosa muy interesante cuando dijiste ahorro individual. Bueno, ¿cuál es la idea que fundamenta los sistemas de seguridad social que han funcionado en el mundo? El ahorro solidario. Y eso no significa una pérdida para el individuo, sino todo lo contrario. Ahora, tú estás hablando de un plebiscito. Ahora, fíjate tú, cómo se dan y es cuasi natural, pongo entre comillas natural, que esto se dé así, en una sociedad además que está tan fragmentada como la uruguaya en este momento. Plebiscito de la seguridad social. Pregunta, ¿cuál ha sido la posición de la dirigencia del Frente Amplio ante el plebiscito? ¿Está unido el Frente? ¿Hubieron discusiones previas con los organizadores, los propulsores del plebiscito? Hay que preguntarse, ¿las hubieron o no? Tal vez conferencias de prensa, tal vez encuentros filmados. Hubo todo ese trabajo interno, perdón, a puertas cerradas, entre sectores en desacuerdo sobre si el plebiscito había que lanzarlo o no, no para ocultar cosas de la gente, sino para llegar a algún tipo de acuerdo, si vamos a respaldar o no. Eh, un partido de la importancia futura del Frente Amplio y un movimiento de la importancia del PIT-CNT y y de los movimientos sociales digamos, más visibles y más, eh, y que conjugan mayor, digamos, potencia de acción en el Uruguay, no pueden darse el lujo, me parece, de marchar sin hablar y aclarar cosas
antes de lanzarse al ruedo público. Sin duda. Porque es muy diferente lo que ocurre con una iniciativa plebiscitaria que se discute puertas adentro y que el Frente de repente decía, no, no vamos a respaldar. El Frente. Pero no puede ser que fulano respalda, mengano no respalda. Eso es desestructurante. ¿De qué? Del tipo de comunicación que tiene que darse no solamente con organizaciones de izquierda, sino con la sociedad en su conjunto. Con el ciudadano de a pie que depende de personas como tú y depende, bueno, tú eres hacedora de opinión, tú tienes tu espacio, y que está además todo el tiempo atiborrado por las noticias y los comentarios y los paneles del establishment, ¿no es cierto? De quienes están en el poder o les gusta el poder o les gusta la figuración, etcétera, etcétera. Hemos descuidado mucho nuestros protocolos de comunicación. Eso es fundamental. No puede pensarse seriamente en el restañamiento de lo que el Uruguay perdió en términos de solidez de la convivencia, de calidad de la convivencia, de textura de la convivencia, si estamos permanentemente pensándonos en términos mediáticos. Entonces hay mucha cosa que revisar y que discutir. Y se comienza a veces entre dos personas conversando, ¿no? Después se amplía. Mi punto, en lo que yo insisto, es que es difícil pensar que desde el Uruguay podamos estar en condiciones aptas para confrontar el tipo de problemática que tenemos que confrontar en varios frentes simultáneamente, sin pensar seriamente en la diferencia entre hacer un gobierno o ser parte, comprometerse y sacar adelante un proyecto de Estado que se forja desde la escucha del plano partidista al plano del plano societal, ¿no? Eso para mí es lo fundamental. Y yo creo que en los próximos 5 años al menos, si el Frente Amplio gana las elecciones, que es una altísima probabilidad, pero hay que tener cuidado también porque claramente el Partido Nacional va a ir, supongo, coaligado nuevamente con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, con su 1,7% del voto que sacó, ¿no es cierto? Pero todo, Sí, todo agrega, ¿no? Y con esta cosa que yo nunca entendí, que es el partido independiente, ¿no? Para mí es una cosa rarísima. igual. Eh, entonces, lo bueno es que se da ahora, si es que el frente se plantea seriamente, tenemos que, tenemos que llegar al gobierno nuevamente, pero con una capacidad de autocrítica que tenemos que elevar y con una capacidad de lectura que tenemos que retomar. Yo no sé qué leen y cuánto leen los dirigentes del Frente Amplio, una capacidad de escucha que también tenemos que retomar, porque no tengo claro cuánto es lo que escuchan ni a quiénes escuchan, eh, y una capacidad de acción de cara a una responsabilidad histórica de reconectar con las mejores posibilidades que todavía están en, eh, en la ciudadanía de a pie del Uruguay, ¿no? Eso, por supuesto, requiere estrategias muy bien calibradas para trabajar en varios frentes a la vez y para ver cómo de una vez por todas se logra lidiar sin patear para adelante el problema de la brutal y creciente pobreza. El Uruguay no me importa que sea el 6%, eso ya es excesivo, de la vida en las calles, que eso es lo más inhumano a lo cual se le puede someter a un ser humano, no poder tener su espacio privado,
para tener una vida propia. Eh, y en definitiva, cuidar desde el punto de vista material, desde el punto de vista simbólico, que está muy descuidado también, la noción y la idea de lo público como lugar de confluencia y convivencia entre extraños, ¿no? Amparo, la verdad que yo estaría hablando 5 horas o 10 horas más contigo, es una belleza escucharte. Estoy sumamente agradecida, para mí Por favor. honrás nuestro medio de comunicación al poder tener una entrevista contigo de esta índole, tener el tiempo suficiente para conversar estas cosas que son fundamentales para nuestro porvenir, para lo Sí. que somos y porque creo que además, hablando de urgencias, creo que esto también es parte de un tiempo de urgencia, ¿no? Esto me parece que son tiempos donde hay veces en que uno tiene que apurarse en algunas cosas. Exacto, Esto es tenemos que tener un sentido de urgencia suficiente para decirnos a nosotros mismos, salgamos de nuestra zona de confort. No es el momento de vivirla, ¿ah? tal cual. Es el momento de dejarla a un lado. Esa es la responsabilidad que se tiene, ¿no? Cuando se está en condiciones de pensar y de conversar. Así que yo te Así es. agradezco muchísimo, para mí ha sido un placer. Ya conversaremos largamente en Montevideo en octubre. Claro que sí, en Ya octubre estaré. vamos a ir al teatro un montón, Ah, vamos sí, a sí, tomar sí. mucho Por café. favor, por mucho café. Eso sí, mucho café. Y de repente hasta me tentás y me tomo un mate, mira. Por supuesto, Amparo, así será. Asadito, todo. Después la seguimos por WhatsApp, después contamos. Espléndido, Julieta. Te agradezco muchísimo y mucho éxito en todo lo que estás haciendo, ¿no? Que es muy Muchas importante. gracias, Amparo. Gracias a ti. Bueno, y esto ha sido Algo en que Creer. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas acá en Caras y Caretas.